En el capítulo 6 hablamos sobre el tema de la parte de la capa 2, ¿sí? Entonces, recordamos y hablamos que la capa 2, capa enlace de datos, es la única subcapa que se subdivide en dos, que sería la LLC, que es la Logical Link Control, y la MAC, que es la Media Access Control, ¿sí? La MAC nos da acceso a las capas inferiores, a todo lo que es la parte de hardware. Y la Logical Link Control nos trabaja toda la parte de lógica, que es la parte de software. ¿Sí? Entonces, es bien importante que entendamos eso. ¿Sí? Bueno, también en la capa 2 se encarga de todo lo que es la parte del encapsulamiento. ¿Sí? Cuando hablamos de la parte del encapsulamiento, es la estructura que al final va a ir convertida en ceros y unos para ser transmitida en el medio físico. ¿Sí? Entonces, en el frame, ¿sí? Trama o frame en inglés, ¿sí? Es donde van tal vez los datos importantes para poder entregar el paquete. ¿Sí? Entonces, si recordamos, hablamos de que el paquete necesita un montón de datos para poder ser transmitido, pero principalmente información de capa 4. ¿Sí? ¿Cuál es la información de capa 4? Puerto origen y puerto destino. Capa 3 necesita IP origen, IP destino. Y a nivel de capa 2, MAC origen, MAC destino. Bien. Listo. Entonces, ¿qué es importante recordar con esto? Al final, en el frame, ¿sí? Entonces tenemos el campo de inicio, el campo de dirección, donde está MAC origen, MAC destino, el campo de tipo, que regularmente es cuál es el protocolo de capa superior que estamos utilizando, si es IPv4 o IPv6. ¿Sí? La parte de control, este campo, yo no lo menciono aquí porque en realidad en el frame Ethernet como tal, este campo de control no existe. ¿Sí? Luego, la parte de data, ¿sí? En la parte de data tenemos todo lo que es información de capa superior, o sea, información de capa 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y tal vez una de las partes más importantes del frame, ¿sí? Es el error detection, ¿sí? Que al final es el FCS, ¿sí? ¿Qué es el FCS? El frame check sequence, ¿sí? El frame check sequence hablamos de que era lo que verifica y lo que corrobora que lo que estamos recibiendo a nivel de bits es lo mismo que se transmitió originalmente, ¿sí? Entonces, es importante, ese valor definitivamente es fundamental. Entonces, ¿cómo se calcula o cómo se hace para ver el FCS? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una máquina origen y una máquina destino, ¿sí? Cuando yo origino el paquete, se calcula el valor del FCS. Este valor de FCS, acá, ¿sí? Es un número, yo les pongo un número cualquiera, ¿sí? Pero en realidad hay un cálculo a nivel de bits, ¿sí? Que genera este número, ¿sí? Bueno, entonces, este número va en el frame y cuando llega el destino, ¿sí? La máquina nuevamente hace el cálculo del FCS. Si el cálculo del FCS es igual, entonces implica que el frame llegó correctamente, es decir, que el tren de bits no varió, ¿sí? Ahora, pero, ¿sí? Ese es el escenario ideal, ¿sí? Si el número es igual, es correcto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no?
Si no, si el número aquí es 45 y si ven aquí el número es 44 o hay una pequeña variación en el número, con un dígito que sea, automáticamente aquí nos indica que el frame no es igual. ¿Qué significa que no es igual? Que el tren de bits que se originó, ¿sí? No es el mismo que se recibió. En este caso, si se dan cuenta, el último bit de lo que salió fue un 0, pero lo que se recibió en el último bit en 1 es 1. Entonces eso cambia estructuralmente lo que se está transmitiendo, ¿sí? Con un bit que cambie, hay un error de FCS, ¿sí? Entonces, ese error de FCS, ¿sí? Puede ser que algo aquí entre estos dos puntos haya generado una inducción de energía y esa inducción de energía o ese cambio en el bit, entonces genera una mala información, ¿ya? Entonces, regularmente los errores de FCS se dan por problemas físicos. Cuando hablo de problemas físicos, estoy hablando de un cable mal hecho, un conector, algún tipo de interferencia electromagnética o de radiofrecuencias, si son antenas, por ejemplo, ¿sí? A nivel de cobre, ¿sí? Entonces, hay muchas razones por las cuales puede haber ahí un tema de interferencia y un FCS, ¿sí? Entonces, realmente, por ejemplo, cuando yo conecto una interfaz, entonces se van a generar FCS, ¿sí? Entonces van a generarse 2 o 3 probablemente, y eso es algo normal, ¿ya? Pero un aumento desmedido en el FCS, entonces sí nos puede generar problemas, ¿ya? Como vimos en la clase anterior, ese valor, ¿sí? De FCS, ¿dónde lo verificamos? Si nosotros tuviéramos un router o tenemos un router o la interfaz de un switch, ¿sí? Regularmente los encontramos en un contador especial o un contador particular en las interfaces. Y es este valor, ¿sí? Este, los CRCs. Es modo de redundancia cíclica, ¿sí? Entonces, ese CRC aquí refleja los errores de FCS, ¿sí? En otras marcas, en otros vendors, le llaman FCS o en algunos otros vendors, pues sale input errors o una cosa así, ¿ya? Pero al final, cuando vean ese tipo de errores, normalmente son generados por errores físicos, ¿sí? Bien, preguntas hasta el momento. Aprovecho nuevamente para preguntar si me escuchan bien y si no tienen problemas con el audio. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el capítulo entonces número 7, ¿sí? Y el capítulo número 7 habla de Ethernet, ¿sí? Que es la que ya veníamos hablando, las dos subcapas, ¿sí? La parte de la Mac, ¿sí? Ahora, en el frame Ethernet, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Que era prácticamente lo que venimos hablando, hay un preámbulo que al final es el inicio del frame, ¿sí? El campo de direccionamiento que es dirección MAC origen, perdón, MAC destino, MAC origen, luego el campo de tipo, ¿sí? El campo de data y el FCS, el frame check sequence, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos dentro de el frame. Ahora, este es el frame que está originado en el estándar 802.3, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un frame general donde la mayoría de tecnologías tienen estos campos, pero no es que todas lo tengan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estándar del frame para Ethernet?
es este. ¿Sí? Entonces, al final, ¿es importante saber esto? Yo les diría que sí hasta cierto punto. ¿Por qué sí hasta cierto punto? Porque, por ejemplo, en el capítulo, creo que en el capítulo 2 o en el capítulo 3 estuvieron hablando acerca del Wireshark. Entonces, cuando yo utilizo el Wireshark y hago una captura de un paquete, entonces es importante saber estas partes. ¿Por qué? Porque a la hora de ver la captura, entonces puedo ver los diferentes campos y en base a esos campos, entonces ya logro entender qué parte es cada cosa. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno saber este tipo de cosas. Regularmente no deberíamos de meternos tan a bajo nivel de buscar los ceros y los unos prácticamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, muchas veces, y tal vez donde más comúnmente se utiliza esto es en la parte de telefonía, para ver, por ejemplo, cuando no se establecen las llamadas, entonces hacen capturas y entonces se verifica a nivel de señalización qué está pasando, pero eso es ir al detalle. Prácticamente es como que nos hicieran una operación, nos abren y entonces nos revisan, ¿no? Entonces, pero es bueno entender esto, ¿sí? Ok, entonces, con la dirección MAC. Recordemos y hablemos un poco de la dirección MAC. ¿Sí? Entonces esto ya es el capítulo 7. Entonces, la dirección MAC es una dirección de ¿qué capa? Es una dirección de capa 2. ¿Sí? ¿Qué otros nombres recibe la dirección MAC? También se le recibe el nombre de dirección física. ¿Sí? O algunos le dicen cuál es la dirección de la tarjeta de red. Aunque ahí es un poco ambiguo porque la dirección de la tarjeta de red puede entenderse que es red, es IP, ¿sí? Pero regularmente es dirección física o dirección MAC, ¿sí? Como se le describe. La dirección MAC tiene 48 bits y estos 48 bits están en formato hexadecimal, ¿sí? Estos 48 bits están divididos en dos grupos de 24 bits. El primer grupo de 24 bits se conoce como OUI, ¿sí? Y el segundo grupo de 24 bits es el número de secuencia. Ahorita lo voy a poner un poco más bonito. Los primeros 24 bits que es el OUI es el identificador único de organización. ¿Sí? Bien. Y al final, cada uno de estos son 6 dígitos en hexadecimal. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Listo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Perfecto. Ok. Entonces, los primeros 24 bits representan el OUI.
Y los segundos 24 bits. Representan los siguientes 24 bits. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos hablando sobre las conversiones de binario a hexadecimal? ¿Cuántos dígitos en hexadecimal? ¿Cuántos dígitos en binario representan un dígito en hexadecimal? ¿Alguien recuerda? Nadie. Bueno, son 4 dígitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos agrupaciones de 4, ¿recuerdan? Entonces aquí hay 4 dígitos. 4 dígitos, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Y de este lado la misma historia, ¿verdad? Y eso hace que sean lo que hablamos de los 12 dígitos en hexadecimal. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que, ¿para qué me sirve esto? O sea, al final, todos los dispositivos tienen Ethernet, ¿sí? Ojo, todos los dispositivos Ethernet tienen una dirección MAC, ¿sí? En teoría, esa dirección MAC es única, aunque en estos dorados tiempos yo diría que ya eso no es así, pero la teoría dice eso, ¿sí? Entonces, imagínense que yo quiero ser un proveedor de direcciones de tarjetas de red. Para ser un proveedor de tarjetas de red, aparte de manufacturarlas, necesito ponerle una dirección MAC a cada tarjeta de red. Entonces, yo voy a ir a la IANA, ¿sí? Y en la IANA voy a solicitar un OUI, ¿sí? Entonces, ¿qué es el OUI? Son los primeros 24 bits. Entonces, digamos que la IANA me va a poner, mira, Carlos, tu OUI va a ser 8A00B1, por ejemplo, ¿sí? Y ese es mi OUI. Perfecto. Entonces, esto es lo que me asigna la IANA, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo asignar? Yo puedo asignar los números de secuencia. ¿Cuáles son los números de secuencia? Es decir, todo el rango de direcciones que yo tengo disponibles, ¿sí? ¿Cuánto es 2 elevado a la 24? ¿Alguien? Aunque sea con la calculadora. 48. 2 elevado a la 24 son 16.777.000, un montón. Entonces, prácticamente eso es lo que yo puedo generar. Entonces, ¿cuál sería el primer número que yo puedo generar? El 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? 2, 4. Ay, no, perdón. Aquí estoy poniendo 2 de más. ¿Sí? 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué 0, 0, 0, 0, 0, 0? Porque implica que el número que yo estoy teniendo son todos ceros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Sí?
O sea, 24 dígitos en cero es esto, ¿sí? Esto es binario. Esto es hexadecimal. ¿Cuál es el valor máximo que yo puedo tener para generar en mi número de secuencia? Sería todos unos. ¿Qué dicen ustedes? Si eso fuera binario, sí sería el menor valor, pero como es hexadecimal, entonces el mayor valor es F, 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 F. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Significa que todos los bits del número de secuencia deben de estar en 1, que era lo que teníamos acá. ¿Sí? O sea, recuérdense, cada 4 dígitos es un valor en hexadecimal. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Qué pasa si me los terminé? Entonces tendría que pedir a Dayana otro UI. La Dayana ya me va a asignar otro. ¿Sí? Claro, no soy solo yo el que le pide números de UI. Entonces probablemente el otro no va a ser A800B2, por ejemplo. ¿Ya? Será otro número cualquiera. ¿Estamos? Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando yo voy a identificar una dirección MAC, ¿sí? Eh, puedo buscarla en la web y entonces decir, miren, ¿a quién le pertenece esa dirección MAC? Entonces, por ejemplo, esa dirección MAC aparece para una Dell, por ejemplo. Entonces puedo saber si es una PC, si es un servidor, o por ejemplo, las cámaras IPs también en la parte de Hikvision y ese tipo de cosas, también en alguna medida las puedo identificar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un OI específico y es el que le ponen a sus equipos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que en alguna medida podemos identificar eh, esas cosas. Preguntas. Bien. Ok, esto es prácticamente lo que les estaba explicando. ¿Sí? Y bueno, la dirección MAC está ¿cómo se llama? En en nuestra tarjeta de red. Y existen tres formas de mensajes. Están los mensajes de broadcast, los mensajes de multicast y los mensajes de unicast. ¿Sí? Un broadcast es un mensaje a todos los elementos de la red. Un multicast es un mensaje a ciertos elementos de la red. ¿Sí? Y un unicast es un mensaje a un dispositivo de la red. ¿Sí? O sea, prácticamente el mensaje de unicast es un mensaje a una MAC específica. ¿Sí? Importante, esos son términos generales porque cuando yo hablo de un broadcast, lo puedo hablar a nivel de capa 2 o lo puedo hablar a nivel de capa 3. ¿Sí? Entonces las direcciones MAC tienen un broadcast, las direcciones IP tienen otro broadcast. ¿Sí? Entonces aquí el tema es que entiendan el concepto, o sea, el concepto del mensaje. Entonces, broadcast, literalmente es lo que estoy haciendo yo ahorita. ¿Por qué es un broadcast? Porque yo estoy transmitiendo hacia todos ustedes. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo un broadcast. Si fuera un multicast, sería como una aplicación de IPTV, por ejemplo, donde solo los que tienen IPTV, entonces les llega el mensaje. O sea, si yo no tengo IPTV, no me está llegando un paquete de multicast. ¿Sí? Y el mensaje de únicas es un mensaje específico para una persona en particular. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo sería una dirección MAC de multicast? ¿Sí? Para identificar una dirección MAC de multicast,
prácticamente lo que tenemos es que todos son Fs. ¿Sí? Esto sería una MAC de broadcast. ¿Sí? FF, FF, FF y los 12 dígitos en F. ¿Sí? Bien. Las direcciones MAC de multicast, ¿sí? Empiezan con una numeración en particular que es 01005E. Cero, 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 no, 0100. ¿Sí? Bien. ¿Y qué valor tenemos en los otros 6 dígitos? En los otros 6 dígitos podría ser cualquiera. Ojo, si estoy poniendo X es porque es cualquier valor. ¿Sí? Entonces, y en la Mac de Unicast, prácticamente en la Mac de Unicast lo que tendríamos sería el valor de una dirección específica, ¿sí? No sé, no sé si ponerles aquí una Mac específica, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sirve saber esto? Porque cuando, vuelvo a insistirles, todas las aplicaciones cuando están haciendo un broadcast utilizan estas direcciones, ¿sí? Si yo capturo un paquete, por ejemplo, que debería de ir siendo multicast, pero tiene otra dirección, entonces por ahí pueden haber errores. Y entonces es ahí donde uno puede encontrar qué es lo que tiene que revisar y por qué lo tiene que revisar. ¿Ya? Al final esto es teoría, pero eventualmente esto nos ayuda a hacer un troubleshooting. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a la parte de los fundamentos de switching. ¿Sí? Y con la parte de los fundamentos de switching, hablamos de cómo funciona el switch. Vamos a ver los métodos. Ok, bueno. Yo tengo una particular forma de explicar esto. ¿Sí? Así que quiero llamar su atención a que lo vamos a trabajar tratando de entender por qué existen los diferentes dispositivos y dónde los usamos y por qué los usamos. ¿Sí? En capa 3 tenemos un router. ¿Sí? ¿Por qué el router es un dispositivo de capa 3? Porque filtra usando direcciones IPs. ¿Sí? Y las direcciones IP son direcciones de capa 3. ¿Sí? Ok. Luego tenemos los dispositivos de capa 2. ¿Cuáles son los dispositivos de capa 2? En los dispositivos de capa 2 encontramos el bridge, ¿sí? Que probablemente la mayoría de ustedes no conozca o no hayan escuchado. Y el switch, que es el que la mayoría conoce. ¿Sí? Y el switch filtra usando direcciones MAC. ¿Sí? Direcciones MAC. Y las direcciones MAC son capa 2. ¿Sí? Y luego tenemos, a nivel de capa 1, tenemos los repetidores y tenemos los hubs. ¿Sí? Estos no filtran, sino que lo único que hacen es regenerar una señal. ¿Sí? Esa es su función. Podríamos meter aquí otro elemento más que sería el de capa 4, que sería un firewall. ¿Sí? Y el firewall es considerado un dispositivo de capa 4 debido a que filtra utilizando ¿qué cosa? Números de puerto. ¿Sí? Y los números de puerto son capa 4. ¿Sí? Aunque ya el día de hoy
hay diferentes tipos de firewalls. Están los firewalls normales que podemos trabajar con listas de control de acceso, que restringen puertos y restringen direcciones IP. ¿Sí? O están los firewall de los Next Generation Firewall, donde ya podemos hacer y podemos filtrar por aplicaciones. Al final, nosotros decimos entre comillas que es aplicaciones porque estamos a nivel de capa 7, pero en realidad siempre hay una relación de puertos ahí. Entonces, aunque el firewall nos permita hacer eso, siempre estamos metiendo algunas cosas ahí. Bueno, listo. Entonces, si yo quiero conectar dos máquinas entre sí, ¿sí? Yendo al tipo como cuando aprendemos a sumar, a dos oídos son cuatro, ¿sí? Para conectar dos máquinas, ¿qué tipo de cable voy a necesitar para conectar dos máquinas? Un cable cruzado. Un cable cruzado, correcto. ¿Sí? Entonces, excelente. Tenemos un cable cruzado. Pero si se recuerdan, el Packet Tracer no nos identifica el cable cruzado como un cable punteado, ¿sí? O sea, no es una línea continua. ¿Sí? Vamos a hacer ahí un par de temitas ahí. Bueno, ¿cuál es la distancia máxima de un UTP en distancia? ¿Cuánto es la distancia máxima que puedo usar en un UTP? 100 metros. Correcto. Perfecto. Ok. Aparte de esto, cae de su peso, pero debemos de mencionar que obviamente necesitamos una tarjeta de red en cada una de las máquinas. Si no tenemos tarjeta de red, o sea, no podemos salir al mundo exterior, y si no podemos salir al mundo exterior no podemos comunicarnos. ¿Sí? O sea, ya ahorita asumimos de que toda máquina tiene una tarjeta de red por defecto, independientemente si sea alámbrica o inalámbrica. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos dos máquinas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos comunicar dos máquinas, ¿sí? Y esas dos máquinas tienen una distancia mayor a 100 metros? Digamos que en vez de tener 100 metros, vamos a tener 150 metros. ¿Qué hago si tengo ese problema en el medio? Cambiar el medio por fibra. Podría ser una alternativa, Usar un hub. pero el problema que tenemos es que mis máquinas no tienen un enlace de fibra, no tienen una tarjeta de red de fibra. ¿Sí? Eso Podemos podría ser. utilizar un repetidor. Podemos usar un repetidor. ¿Sí? Correcto. Como les digo, o sea, estamos yendo desde el punto de vista de ir de lo más básico a lo más complejo, pero la idea es ir entendiendo. ¿Sí? Espero no aburrirlos con esto, ¿sí? Esto es así como que manzanitas y peritas. Entonces aquí tenemos 150 metros, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es la razón por la cual no llegamos a los 150 metros? O sea, en realidad, nosotros tal vez sí podríamos llegar a los 150 metros. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando yo salgo acá, entonces, ¿qué tengo? Cuando yo salgo acá, estoy transmitiendo una señal eléctrica, ¿cierto? Una señal digital. Esta señal digital usualmente tiene cierto voltaje, ¿sí?
Y entonces la señal viene aquí, una señal cuadrada, así chilera. Bueno, ustedes digan que sí es cuadrada, ¿sí? A mí no me sale cuadrada, pero asumo que sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa conforme va pasando en el medio físico? El UTP es cobre y es un conductor, ¿cierto? Pero a pesar de ser conductor, entonces, qué es lo que está ejerciendo? Ejerce una resistencia al flujo de energía. Entonces, ¿qué pasa con esa resistencia al flujo de energía? Hay una atenuación, ¿sí? Entonces, como existe una atenuación, entonces a cierto nivel, a cierta distancia, a los 100 metros, la atenuación es suficientemente fuerte para no saber si es un 1 lógico o es un 0 lógico, ¿sí? Entonces, por eso es que no podemos exceder la distancia que el estándar nos rige, ¿sí? O sea, la idea de que podemos, pero la idea de no excederlo es no tener este tipo de problemas, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer, tal cual ustedes me dijeron, es poner un hub. Bueno, de hecho, un repetidor dijimos primero, ¿verdad? Sí. Ah, denme un segundo. Prácticamente lo que estábamos hablando, sí, para hacer un resumen, es que lo que entra en una señal digital conforme pasa la distancia, sufre una atenuación, ¿sí? Una baja en la intensidad de la señal, ¿sí? Bueno, entonces, es por esa razón que nosotros tomamos todo esto. Todo esto y lo que hacemos es em, poner, poner aquí en el medio un repetidor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos con el repetidor? El repetidor regenera la señal. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Sí? Lo que significa es que cuando hay una degradación de la señal, en este caso, ¿sí? Entonces viene el tren de bits de ceros y unos que es representado en una señal, ¿sí? Y eso va a entrar al repetidor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el repetidor? Lo que hace el repetidor es regenerar y retemporizar esa señal nuevamente. Y entonces lo que sale del repetidor va a ser una señal nuevamente con, con mejora de la señal, ¿sí? Y entonces para obtener la distancia. Entonces prácticamente antes del repetidor tenemos 100 metros y después del repetidor tenemos 100 metros. O sea, si solo usamos 150, pues está bien, pero en realidad tenemos 200, ¿ya? La otra pregunta que pudiese existir aquí es, bueno, entonces lo tengo que poner a los 75 metros. En realidad no es necesario ponerlo a los 75, ¿sí? Recuérdense que en el tema del repetidor, eh, en realidad, al momento independientemente de que en qué lugar lo pongamos, entonces lo importante es que no excedamos los 100 metros, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, ahora, ¿cuál es la limitante que nosotros tenemos ahí?
¿sí? La limitante que nosotros tenemos ahí es que tenemos un puerto de entrada y un puerto de salida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos conectar dos máquinas? ¿Sí? O, perdón, más de dos máquinas. Entonces, cuando yo quiero hacer esto, entonces lo que yo voy a colocar aquí en el medio va a ser un hub. Entonces, ¿qué hace el hub? El hub regenera y retemporiza la señal. O sea, prácticamente el hub que es un repetidor multipuerto. ¿Sí? Estamos. Bien. Ahora, aquí hay un par de temas importantes que tenemos que tomar en consideración. Entonces, con el tema de los hubs, ¿sí? Primero es bien importante que, bueno, como ustedes saben, prácticamente los hubs ya no existen dentro de las redes. Probablemente los podemos encontrar en redes muy antiguas o muy viejitas, ¿sí? Em, Puede ser, ¿ya? Bien, entonces, vean cuál es el tema acá, ¿sí? Entonces, primero, entonces el hub es un repetidor multipuerto, ¿sí? Eso es bueno. Dos, solo regenera, el hub regenera la señal, ¿sí? Es decir, lo que recibe, envía por todos lados. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar?
Lo que va a pasar es que si yo estoy generando un paquete, ¿sí? Y lo estoy generando acá. Entonces ese paquete llega al hub. ¿Y qué va a hacer el hub con esa señal? La regenera y la retemporiza ¿hacia dónde? Hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, imagínense que ahorita esta conexión no existiera. ¿Sí? Esta conexión no existe. Entonces solo quedaría aquí, ¿cierto? Entonces, lo que este generó, o sea, esta es la señal de entrada, por decirlo de alguna manera. Entonces se va a recibir hacia acá. Ahora, literalmente esto es un broadcast, ¿sí? Un mensaje que llega a todos los puntos de la red. Bien, esto es lo que entra, esto es lo que sale. ¿Sí? Bien, listo. Ahora, ¿qué pasa si hay una conexión entre estos dos? Entonces, ¿qué va a pasar con este tráfico? Lo que él genera acá va a llegar a todas estas máquinas. ¿Y qué va a pasar con esta conexión? También va a recibir esa señal. ¿Y qué va a hacer este hub con esa señal? La va a replicar contra todos sus puertos. ¿Sí? Y esto, a su vez, va a venir a la otra cascada y lo va a tirar acá. Y esto, a su vez, va a inundar todo esto de tráfico. ¿Sí? Entonces, vean, un simple paquete que se genere en esta máquina se inundó en toda la red. ¿Sí? Bien. Pero esto no es lo más complicado del hub. Al final esa es su chance, regenerar y la señal. ¿Por qué? Porque al final el hub resolvía un problema. ¿Cuál era el problema que el hub estaba resolviendo? La atenuación de la señal. Pero al resolver ese problema estaba generando otro. ¿Por qué? Porque estamos viendo que dentro de toda la red se está expandiendo el broadcast. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez tengamos esto, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es mitigar eso, ¿sí? Y para eso vamos a ver cómo funciona el switch y el bridge en este escenario, ¿sí? Ahora, hay un punto más, otro punto importante cuando estamos hablando de hub, ¿sí? Y es que el hub divide el ancho de banda disponible entre todos los dispositivos conectados. ¿Qué significa eso? Esta tecnología era muy utilizada hace muchísimos años, ¿sí? Es decir, cuando las redes solo funcionaban con 10 Mbps, imagínense, ¿sí? Hace 1000 años, parece 1000 años. Entonces, imagínense que este hub lo que tendría de ancho de banda fueran 10 Mbps, porque eso era lo que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, este hub de 10 Mbps, y si tuviera 10 máquinas, ¿sí? Conectadas, entonces a cada máquina él le va a dar un Mbps, ¿sí? Por ejemplo, o un mega. Un mega, un mega, ¿sí? Y en este enlace también tiene un mega. Entonces,
el que está recibiendo acá ya no es un mega, ya no es 10 Mbps, aquí está recibiendo un mega. Y entonces si aquí hubieran 10, entonces aquí ¿cuánto está recibiendo de ancho de banda cada uno? 0.1 Mbps, ¿sí? Y al final ¿cuánto estaría recibiendo? Este estaría recibiendo 0.01 Mbps. O sea, prácticamente aquí ya era lento, aquí va a ser más lento y aquí va a ser ultra mega lento, ¿sí? Entonces, había una regla para no utilizar más de 3 hubs dentro de la red, ¿sí? ¿Por qué? Por esta división del ancho de banda. ¿Por qué? Porque utilizaba el mismo CPU, la misma memoria para regenerar y retemporizar todo, ¿sí? Entonces, ese era un problema. ¿Se entiende? Preguntas. Preguntas. ¿No? ¿Están seguros? Bueno, listo. Entonces, el siguiente escalón en la evolución no lo brindó el bridge, ¿sí? Prácticamente lo que pasó aquí es que aquí en el medio íbamos a colocar un bridge, ¿sí? Bien, entonces, prácticamente el bridge es un dispositivo de capa 2, ¿sí? ¿Por qué es un dispositivo de capa 2? Porque filtra usando direcciones MAC, ¿sí? Por esa razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él puede tener aquí un puerto 0, digamos, y aquí un puerto 1. Entonces, ¿qué va a ir haciendo? Lo que va a ir haciendo él es dándose cuenta cuáles son las direcciones MAC de los diferentes hosts que él tiene conectados a sus puertos, ¿sí? Y al hacer esto, él va a generar una tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener que este va a ser triple A, este va a ser triple B, triple C, triple D y triple E, ¿sí? Y aquí va a ser ABA, ABB, ABC, ABD, ABCD, ¿sí? Entonces, ¿qué va a venir y qué va a hacer en su tabla? En el puerto 0, va a decir, en el puerto 0 está AAA, BBB, CCC, DDD, EE, ¿sí? Y en el puerto 1 va a estar ABA, ABB, ABC, ABD, ABE, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar con este paquete? La misma historia, ¿verdad? El paquete se origina en DDD, ¿sí?
Y entonces cuando llega el hub, se envía a todos lados, ¿sí? Cuando se envía a todos lados, eso estamos incluyendo el bridge, ¿sí? Ahora, imaginémonos que este paquete que se está generando DDD, el destino es triple B, ¿sí? Entonces, este es el origen. Origen y triple B es el destino. ¿Sí? Listo. Entonces, em, este tráfico, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la MAC destino? La MAC destino es triple B. Entonces, cuando el paquete llega al bridge, el bridge dice, la MAC destino es triple B, pero triple B está aquí. Entonces, como triple B está en el mismo puerto, entonces él no hace forward del tráfico al otro puerto o al otro segmento, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que mejoramos el rendimiento, es decir, ya no tenemos un broadcast que va a llegar a todos los puntos de la red, sino que eventualmente hay una mejora en el tema del tráfico, pero sí, solo sí, están del mismo lado o están en el mismo grupo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, con el bridge tenemos una limitante. La limitante es que es un puerto de entrada y un puerto de salida. ¿Ya? Entonces, ¿quién vino a hacer el chance? ¿O quién reemplazó al bridge, digamos? Quien reemplazó al bridge fue el switch. Y al final, ¿qué es un switch? Ay, entonces. En realidad, el switch es un bridge multipuerto. Claro, probablemente la mayoría de ustedes jamás en la vida supieron que el bridge existía, ¿sí? Pero si vamos a historia de esto, en realidad, quien existió fue el bridge, ¿sí? Claro, en nuestros tiempos ya todos conocimos el switch. Estamos. Ahora, hay otra cosa importante, ¿sí? Y es que el switch dedica el ancho de banda por puerto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el switch nos permite dedicar el ancho de banda por puerto y no se comporta como el hub? ¿Alguna idea? Bueno, entonces, aquí el tema es el siguiente. Cuando yo tengo un switch, ¿sí? Usen su imaginación, diría que es un poco abstracto, ¿sí? Este es el switch. Este cuadradito va a ser el switch, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a tener es que en el switch nosotros conectamos máquinas.
Tengan de caso que esto sería una LAN, ¿no? Bien. Y estos van a estar conectados. ¿Sí? Estos son nuestros cables UTP. A cada uno de los puertos del switch. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Sí? Entonces, imagínense que estas dos máquinas se quieren comunicar entre sí. ¿Sí? ¿Qué hace el switch para comunicar estas dos máquinas entre sí? El switch utiliza algo que se conoce como BC. ¿Qué son los BC? Son los Virtual Circuit. O un circuito virtual. ¿Sí? Entonces, cuando yo me quiero comunicar entre estos dos, entonces lo que se genera es que el switch internamente genera una comunicación virtual entre este puerto y este puerto. ¿Sí? Perfecto. Cero clavos. ¿Qué pasa si este y este se quieren comunicar? La misma historia. El switch genera otro circuito virtual entre estos dos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este se quisiera comunicar con la primera? Entonces este vendría acá. ¿Y qué pasa? No puede generar otro circuito virtual y meterse en medio de esta conversación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Bueno, adicionalmente, cuando este tipo de situaciones pasa, ¿sí? El switch tiene algo, tiene un buffer interno, ¿sí? Ah, vamos a poner en verde para que identifiquen que esto sigue siendo algo del switch, ¿sí? Y es un buffer. ¿Ve? Cabal me quedó. Entonces, esta máquina que necesita comunicarse con ese switch, ¿sí? Envía la información al buffer, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este enlace termina, ¿sí? Se rompe el circuito virtual y entonces la información que este puso en el buffer es pasada a este señor y entonces él transmite, ¿sí? O sea, él se dio por, no se dio ni por enterado que este estaba ocupado en esa transmisión. ¿Por qué? Porque le permitieron transmitir, ¿sí? Entonces, el manejo de Virtual Circuit y el manejo de los buffers de memoria, ¿sí? Y el manejo del buffer de memoria es lo que le permite al switch dedicar el ancho de banda. ¿Estamos? Preguntas. Preguntas. Me da un poco de curiosidad, o soy muy bueno explicando, o me están entendiendo, o no me están entendiendo, pero espero que sea la segunda. Bueno, ¿Sí? sí lo entendí bien. ¿Sí? Estamos claros. Listo. Ok. Entonces, vamos al siguiente punto. Y el segundo punto es entender un par de cositas más del switch.
Bien, entonces aquí tenemos switches. Entonces los switches, dentro de su formación, tienen una tabla de direcciones MAC. ¿Sí? Entonces, otra vez. Sí se entiende que estoy poniendo la MAC, o sea, solo 3 dígitos, como para hacer referencia a una dirección MAC, aunque la dirección MAC tiene 12 dígitos, ¿verdad? Pero yo solo estoy haciendo una referencia acá. Bien, entonces, cada uno de estos dispositivos lo que va a generar es que va a tener un puerto diferente. Bueno, debería ser puerto 1, digamos, puerto 2. Esta es la parte tardada de esto, parte 3 y puerto 4. Y cada uno tiene la misma historia. ¿Sí? Puerto 2, 3. Ok, entonces, ¿qué se hace en estos casos? Lo que se hace en estos casos es que el switch crea una tabla de direcciones MAC. Ok, entonces el puerto 1, el puerto 2, puerto 3, 4. ¿Sí? Bien. Y lo importante entender de esto es que cada switch posee su propia tabla de direcciones MAC. ¿Sí? Entonces, en este caso, este sería A, 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 BBB, CCC, DDD. Y de este lado sería ABA, ABB, ABC, ABB. Y de este lado ACA, ACB, ACC, ACD. ¿Sí? Listo. Ok, entonces, el switch tiene dos reglas simples. ¿Sí? Uno, si la MAC está en la tabla, hace un unicast. Si no está la MAC en la tabla, hace un broadcast. Y esa es la regla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Si por ejemplo, yo aquí generara un paquete y este paquete sería de origen acá. Origen. Destino. ¿Sí? Entonces el paquete sale de mi máquina y llega al switch, perdón. ¿Qué va a hacer el switch con esa información? Entonces él va a verificar en su tabla de direcciones MAC y va a decir, triple D está en mi tabla. ¿Dónde está? En el puerto 4. Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a hacer un unicast. Y entonces el paquete se va a venir para acá. Y ahí se terminó el asunto. ¿Sí? Tal cual. Así de fácil. Entonces esto es, si la MAC está en la tabla, hace un unicast. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la MAC no está en la tabla? Si la MAC no está en la tabla, entonces él va a hacer un broadcast. ¿Sí? Entonces imaginémonos que ahora el tráfico va a ir de origen a destino. ¿Sí? Obviamente para esto tiene que haber una intercomunicación entre los dos switches. ¿Sí? Y otra cosa importante, la conexión de switch a switch, ¿qué tipo de cable debe de ser? Un cable cruzado también. ¿Sí? Bien, entonces, el paquete origen va a salir de mi máquina y va a llegar al switch. ¿Y qué va a hacer el switch con el paquete? Va a verificar su tabla de direcciones MAC. ¿Qué pasa si la MAC no está en la tabla? Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a ser un broadcast. ¿Sí? Un segundo. Al tener esto acá, entonces, ¿qué va a pasar? El paquete sale de la máquina origen, ¿sí? Llega al switch. El switch dice, no está en mi tabla, no está la MAC, entonces hace un broadcast, lo envía a todos lados y incluye este enlace, ¿sí? Al llegar acá, ¿qué va a pasar? La misma historia, ¿sí? Está la MAC en mi tabla, la MAC destino, ¿cuál es? El origen es este y el destino es este, entonces estamos buscando la MAC ACD. ¿ACD está en esta tabla? ACD no está acá, entonces él hace un broadcast, ¿sí? Y entonces lo envía a todos lados. Y incluyendo esta, ¿sí? Llega aquí a ACD y aquí ¿qué va a hacer? Chequea su tabla y aquí ACD sí está. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que él dice que aquí sí está en ACD y entonces él va a mandar un mensaje de unicast, ¿sí? Y ese es el comportamiento que tendría el, em, el switch, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta tanto en este punto como en este punto, ¿a quién les recuerda el comportamiento? El comportamiento es como estos señores, ¿sí? Entonces, digamos que hasta cierto punto el switch es bueno, ¿sí? Pero tampoco es lo mejor, ¿sí? Entonces, eh, esta es la limitante que realmente nosotros tenemos, ¿sí? ¿Se entiende? Preguntas. Ahí estamos bien. Listo. Ahora,
Aquí en el intermedio vamos a tener otro escenario. Entonces ya entendimos los switches, ya entendimos los hubs. Y ahora nos falta otro dispositivo. Que es el router. Entonces en este punto, ¿sí? Vamos a quitar estos enlaces porque ya no queremos que estén interconectados entre sí. Y ahora lo que vamos a tener en el medio va a ser un router. Listo. Entonces, tenemos la giga 0, la giga 1 y la giga 2. Entonces, prácticamente la configuración, nosotros vamos a tener que el router va a usar 3 segmentos de direcciones diferentes. La giga 0 va a ser la red 192.168.0.0, diagonal 24. La giga 1, la 192.168.1.0, diagonal 24. Y la giga 2 va a ser la 192.168.2.0, diagonal 24. ¿Sí? Listo. Entonces, a pesar de que cada una de estas tienen direcciones MAC, también tienen dirección IP. Entonces, esta podría ser la punto 10, la punto 20, la punto 30 y la punto 40. ¿Sí? Y aquí aquí podría poner, no sé, la 48, la punto 52, la punto 59, la punto 80. Acá la punto 240, 36, punto 72, punto 4, por ejemplo. ¿Sí? Claro, cada una tiene su propio segmento, es decir, esta es la 192.168.2.4. Esta es la 040. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Entonces, imaginémonos acá que yo voy a hacer un ping a la 192. Uy, aquí no me va a alcanzar. Lo voy a hacer aquí abajo de esta máquina. 192.168.0.1. Perdón, punto 20. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este paquete sale de mi máquina y llega al switch. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el switch con ese paquete? ¿Qué va a hacer el switch con ese paquete? ¿Sabe el switch que el destino es la dirección punto 20, sí o no?
eh, él sabría la dirección MAC prácticamente y si no está ahí ya sería por default gateway del... eh, Correcto, correcto. Entonces, el switch no maneja IPs, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va el switch a evaluar? La dirección MAC destino, ¿sí? En este caso, probablemente, como nuestro paquete que lleva IP origen, IP destino, MAC origen, MAC destino, entonces lleva la MAC destino. ¿Cuál es la MAC destino? AAA. ¿Está en mi tabla? Sí está en mi tabla. Entonces, como está en la tabla, entonces él va a hacer ¿qué cosa? Un unicast. ¿Sí? ¿Se evaluó IP en algún momento ahí? No, no se evaluó IP. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo switch en el mismo lugar. ¿Sí? El análisis se hizo a nivel de capa 2. Ok. Bien. Ahora, voy a venir y voy a hacer un ping diferente. Ahora voy a hacer un ping a la 192.168 2.240, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es el origen, este es el destino, ¿cierto? O sea, vamos de aquí para acá. Entonces, ¿cómo se comportaría? El primer paso es que salga al switch. ¿Está en la tabla, sí o no? Probablemente no, ¿cierto? O sea, nosotros lo podemos ver desde el punto de vista de que esta dirección está en otro segmento. Entonces, prácticamente este no la va a tener en la tabla. Como no la tiene en la tabla, ¿qué va a hacer? Un broadcast. Y el broadcast va a ir por la interfaz del router. ¿Sí? Y va a llegar al router. Ahora, importante, importantísimo. El router no hace forward de broadcast. El router para el broadcast. O sea, no pasa lo mismo que pasaba en los switches. Que ellos aquí hacían un broadcast, aquí hacía un broadcast y entonces aquí hacía el unicast. ¿Sí? El router no. Entonces, ¿qué va a hacer el router? El router no va a evaluar MAC. ¿El router qué va a evaluar? IP. ¿Y qué va a buscar? Va a buscar la IP destino, la dirección de red. ¿Cuál es la dirección de red? La 192.168.2. Entonces, ¿qué va a ver el router? Esa red está en qué interfase? Está en la interfaz 2. ¿Y entonces qué va a hacer con ese paquete? Lo va a forwardear hacia la interfaz 2. Y esa interfaz eventualmente, ¿a dónde va a llegar? Al switch. ¿Y el switch qué va a buscar? ¿Va a buscar la IP 240? No. Va a buscar la dirección MAC destino. Y entonces aquí va a ser el unicast. Estamos. Entonces, si se dan cuenta, el router, ¿sí? Entonces nos genera esto, que no nos va a replicar el broadcast. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que sería ideal sería que tuviéramos nosotros routers por toda la red. Sí y no, ¿sí? ¿Cuál es la limitante que tiene el router? La limitante que tiene el router es que todo este procesamiento a nivel de capa 3, todo este procesamiento es a nivel de software. Por lo tanto, es más lento. Entre más routers hayan dentro de la red, ¿qué voy a incrementar yo? El retardo, ¿sí? Que es el tiempo de transmisión. ¿Ya? Entonces, tener solo routers no es bueno. Tener solo switches no es bueno, sino es llegar a un punto intermedio donde sea eficiente entre los diferentes tipos de dispositivos, pero entender que lo que está pasando o lo que puede pasar dependiendo de dónde tengamos los dispositivos o cómo tengamos estructurada la red. ¿Sí? Preguntas.
Y obviamente aquí el tema es que el router va a tener algo que se conoce como tabla de enrutamiento. Y es la que le dice el router para tomar su decisión. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estuviera e hiciera un ping? ¿Sí? Hago un ping a la red. Esto no se mira. Un ping a la 192.168.20.20. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Llega acá, el switch. ¿El switch qué va a hacer? Como no encuentra la MAC, va a hacer un broadcast. Y va a llegar al gateway. ¿Qué va a hacer el gateway? Va a buscar esa red. Y va a buscar en la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento tiene la 192.168.20. La respuesta es no. ¿Y entonces qué va a pasar? El paquete va a ser descartado. ¿Por qué? Porque si esto fuera un switch, entonces él haría broadcast para buscarlo o para encontrarlo en algún lado. Pero el router no. Si el router no tiene la información de la red en las tablas, simplemente no lo transmite. Ahí murió su paquete. Y ahí es donde entra la parte de enrutamiento, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Preguntas. Perdón, Inge, y si hubiera otro router en otro puerto, o sea, conectado al router uno, pongámosle, saldría por default gateway también hacia el otro salto. Es que entendamos una cosa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en mi máquina, yo tengo qué condicionantes, qué valores. Tengo IP, la máscara de subred, subnetmask y gateway, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer mi máquina? Mi máquina es, no importa dónde sea, se lo va a mandar al gateway, ¿sí? Entonces, si querés verlo de alguna manera, si este tuviera otro router acá, ¿sí? Entonces, en realidad el router puede tener varios gateways, puede tener varias salidas. Entonces él va a determinar cuál es la salida que le conviene basado en la red destino que él quiere alcanzar. Pero te vuelvo a insistir, si esa red destino no está en la tabla y si el router no sabe qué hacer con ese paquete, simplemente lo va a descartar. O sea, el router no se la va a complicar. ¿Sí? Si no está en la tabla, él no hace forward de ese paquete y se acabó. ¿Sí? Por eso hay algunos problemas del tema de conectividad. Y de ahí, bueno, agregamos la ruta y entonces ya funciona. ¿Sí? Estamos. No sé si con eso Sí, aclaré tu duda. sí, sí, gracias, Inge. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, esto es importante para que ustedes entiendan cuáles son las funcionalidades de cada uno de los dispositivos y por qué existen los dispositivos en la red. ¿Sí? Aquí, esto que me metí a hacer va un poquito más allá de la explicación que era necesaria en ¿cómo se llama? En el capítulo 7. ¿Sí? Bueno, el siguiente punto a tratar aquí es los tipos de conmutación. ¿Sí? El switch, su nombre es en inglés y en español se le conoce como conmutador. ¿Sí? Bien. Entonces, en el switch hay dos procesos de conmutación. Uno es almacenamiento y envío. Y el otro se conoce como método de corte. ¿En qué consisten? Consisten en cómo va el switch a seleccionar por dónde va a mandar el paquete. ¿Sí? Entonces, si esto fuera un switch,
tiene una interfaz, digamos, de entrada, por donde está entrando el paquete, y tiene múltiples salidas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar acá es que cuando el paquete entra por este puerto, ¿sí? El paquete entra por acá. El paquete entra al switch, ¿sí? ¿Y en el switch qué se va a evaluar? En el switch se va a evaluar la tabla de enrutamiento, ¿sí? Y dependiendo de la tabla de enrutamiento, perdón, la tabla de direcciones MAC, ¿sí? Y en la tabla de direcciones MAC va a depender si está en la tabla o no está en la tabla. Supongamos que sí está en la tabla. Entonces, él hace la elección del puerto y entonces envía el paquete, ¿sí? Por eso se llama almacenamiento y envío. Viene el paquete, lo recibe completo, se toma la decisión sobre la tabla de direcciones MAC y se envía el paquete, ¿sí? Por eso se llama almacenamiento y envío, ¿sí? Ahora, el método de corte es: no he terminado de recibir el frame completo y ya lo estoy transmitiendo. ¿Es eso posible de hacer? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Tengo entendido Vean que por lo ustedes. mínimo debe de detectar la dirección MAC de destino para envío. Correcto. Así es. ¿Y en dónde está la MAC destino? En su tabla tendría que estar. No, no, no. La MAC destino está en el paquete, Ah, perdón. ¿sí? Pero si nos damos cuenta, ¿dónde está la dirección MAC destino? Está aquí. ¿En cuánto? En los primeros bytes del frame. Entonces, cuando él recibe ya esta porción del frame, él ya puede tomar una decisión, porque ya sabe cuál es la dirección MAC. Entonces, por esa razón es que no ha terminado de recibir el frame y él ya la puede transmitir. ¿Por qué? Porque una vez recibió la parte de MAC destino, él toma una elección y lo envía, aunque no haya terminado de recibir el frame completo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre los dos métodos. Entonces, yo pudiese decir que este método es rápido, ¿cierto? Y voy a decir que este es menos rápido. No voy a decir que es lento, ¿sí? Pero es menos rápido. ¿Cuál será el problema de hacer este tipo de envío? Posiblemente que los datos no lleguen correctos hacia el destino. ¿Por qué? Sí es correcto, pero ¿por qué? Y es lo que venimos. Por esto viene amarrado todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo transmito, entonces lo que no voy a poder evaluar va a ser el FCS. ¿Sí? O sea, cuando yo recibo el frame completo, entonces aquí puedo evaluar el FCS. Si el FCS está bien, retransmito. Pero si el FCS está mal, yo aquí podría mandar una retransmisión. Ahora, si este señor transmite, ¿sí? Yo no he recibido el frame y no puedo evaluar el FCS. ¿Por qué? Porque va de pasada. Entonces, el problema está en que este va a ser inseguro porque no se evalúa el FCS. ¿Se entiende? Y este es seguro porque se evalúa el FCS.
¿Estamos? Entonces ahora ya tiene sentido, ahora ya se los puedo explicar. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos qué es el FCS. Ahora ya sabemos que evalúa la dirección MAC a nivel de capa 2. Ahora ya sabemos cómo funciona el switch. Entonces esto ya tiene una lógica y una razón de ser. ¿Sí? Si ustedes me preguntan, el método por defecto es almacenamiento y envío. Este es el default. Ahora, si yo quiero pasarme al método de corte, entonces lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? El punto es que yo les podría decir, en mi experiencia, me he pasado dos o tres veces al método de corte para hacer esto más rápido, ¿sí? Por un tema de cantidad de tráfico. Y en las 2 o 3 veces que lo he hecho, las 2 o 3 veces me he regresado al método default, al almacenamiento y envío. ¿Sí? ¿Por qué razón? Uno fue un tema de datos y en volúmenes grandes esto empieza a dar clavos feos y extraños. ¿Sí? Cuando hay fragmentación, ¿sí? ¿Qué es fragmentación? Que un paquete se parte en dos por un tema de MTU. Entonces, cuando hay fragmentación, esto complica algunos procesos y entonces nuevamente hay errores en la transmisión. ¿Ya? Y el otro lugar donde lo usé fue en voz sobre IP y esto en vez de ayudarme, salí perjudicado. Entonces habían pérdidas de paquetes, no llegaban bien, no llegaban en orden y entonces la calidad de la voz estaba afectada. ¿Sí? Entonces yo no lo cambiaría. ¿Sí? Técnicamente no sería una recomendación que yo haría. ¿Sí? Entonces, al final esto es algo que regularmente nadie cambia, pero al final es teoría, ¿no? Entonces, a la hora del examen sí se los van a preguntar. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de esto. Bien, y me parece que con eso terminamos el capítulo número 7. Store and forward. Aquí esto era lo que les comenté yo del buffer de memoria del switch. Hay dos maneras de utilizar el buffer de los puertos. Este es aquí, ¿sí? Entonces, el buffer es un buffer compartido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este necesitaba un espacio de memoria, entonces usó su memoria y la sacó y se acabó, ¿sí? El port based memory lo que hace es que este buffer va a tener un pedacito para cada puerto. Ahora, ¿qué pasa si este puerto no necesita el buffer? O sea, está reservado el espacio del buffer para este y si esta necesitara más, lástima. ¿Sí? Entonces, la misma historia. Aquí el defecto es una memoria compartida, el buffer está compartido. ¿Sí? Pero si se utiliza por puerto, a veces no es muy bueno. Estos son parámetros configurables también. ¿Sí? AutoMDX. El MDX es un protocolo propietario de Cisco. ¿Sí? Esto sí es importante ponerlo. MDX es un protocolo propietario de Cisco. Y lo que hace es cambiar el TX y RX electrónicamente. ¿Esto con qué fin? Esto es con el fin de que si yo tengo, por ejemplo, voy a levantar entre switch y switch con un cable directo, esto es algo que no se hace. ¿Por qué? Porque si pongo un cable directo, sería TX a TX y RX a RX. Entonces no había transmisión y recepción. Por eso usamos un cable cruzado. ¿Para qué? Para que el TX de un lado vaya al RX del otro lado y TX a RX. ¿Sí? Ahora, si yo utilizo el MDX, ¿sí? Puedo poner el cable cruzado y él se da cuenta que está transmitiendo de TX a TX y entonces electrónicamente lo cambia. ¿Sí? Internamente, electrónicamente lo cambia. Y entonces ya va de TX a RX. ¿Sí? Ahora, insisto,
Eso lo hace de Cisco a Cisco, ¿sí? Si ustedes utilizan Cisco a otra marca, necesitan un cable cruzado, ¿sí? Ahora, ojo, esto es cuando estoy utilizando un cable UTP. Cuando estoy utilizando un cable de fibra, regularmente los cables de fibra antes eran full duplex, o la mayoría de ellos eran full duplex. ¿Qué significaba que fueran full duplex? Que al final el conector de fibra tenía dos espigas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Un hilo era para TX, eh, entonces prácticamente es esto, ¿sí? Entonces prácticamente como tengo dos hilos, un hilo servía para RX y otro hilo servía para TX y de la misma historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo levanto en un SFP doble, ¿sí? Entonces, a veces la fibra no levantaba. ¿Por qué? Porque estamos de TX a TX. Entonces, uno sacaba la fibra, le daba vuelta a los conectores y entonces ya levantaba. ¿Por qué? Porque íbamos de TX a RX, ¿ya? O sea, prácticamente la misma historia que estamos haciendo, ¿ya? Ahora, en los SFPs, ¿sí? Están los SFPs que son duplex y los que son simplex. Los duplex son los que traen estos dos conectores, entonces tienen RX y un TX, ¿sí? Pero estos son full duplex. Los simplex, ¿sí? Solo necesitan un hilo, pero no son full duplex, son half duplex. ¿Qué significa half duplex? Que solo puede transmitir y recibir una cosa al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eso en alguna medida hay algún tipo de problema. Ahora ya hay mejoras significativas con ese tema porque lo hacen a nivel de colores y a nivel de LED y entonces se pueden transmitir varias señales ahí para hacerlo más eficiente, ¿ya? Esto lo hacen con el fin de mejorar de que no se estén utilizando tantas fibras, porque la fibra al final, el medio físico siempre es el más delicado, ¿sí? ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta ahí entre full duplex y half duplex, ¿se entiende? Preguntas, preguntas, preguntas. Ese sería el capítulo número 7. ¿Sí? De Bueno, momento estamos bien. listo. Vamos a ver el capítulo 8, que es prácticamente, en el capítulo 8 empezamos a ver la parte de la capa 3. Sí. Y en la capa 3, recordemos cuáles eran las funciones de la capa 3. ¿Sí? Las funciones de la capa 3 son número 1, el direccionamiento. Y el direccionamiento lo hace a través de los protocolos enrutados. ¿Cuáles son los protocolos enrutados? IPv4 e IPv6. La diferencia entre ellos, IPv4 son 32 bits, IPv6 son 128 bits. Entonces, ¿cuántas direcciones puedo crear con IPv4? Aproximadamente 4 billones de direcciones. ¿Sí? ¿Y qué pasa en nuestros días? Estos 4 billones de direcciones ya se acabaron. Ya no hay disponibles. ¿Sí? Bueno, solo lo que existe, pues. Y en IPv6, ¿cuántos son? Varios billones más. Muchos billones más. ¿Sí?
Se dice más o menos que hay, si no me recuerdo, entre 4.000 y 8.000 direcciones de IPv6 por persona, por habitante, basado en la cantidad que se pueden crear. ¿Sí? Entonces, ¿se acabarán algún día? Probablemente. ¿Sí? Pero bueno. Y de ahí la selección de la mejor ruta. Y la selección de la mejor ruta se hace a través de lo que se conoce como la tabla de enrutamiento. Y en la tabla de enrutamiento hay ruteo estático y ruteo dinámico. En el ruteo estático, ¿qué tenemos? Rutas estáticas flotantes, rutas estáticas sumarizadas. A la gran, usted me está asustando. Rutas por defecto. Y todo eso lo vamos a ver, sí, pero todo esto lo vamos a ver en el módulo 2, así que no se preocupen. Y en el ruteo dinámica están los protocolos de enrutamiento. Entonces aquí está RIP, IGRP, OSPF, IGRP, BGP y ISS. ¿Sí? Y esas serían las características de la capa 3. ¿Sí? Ahora, hablemos de IP, IP en general, independientemente si es IPv4 o IPv6. Esto es lo que más usamos. ¿Cuáles son las características de IP? Es un protocolo no orientado a conexión. ¿Qué significa que sea un protocolo orientado a conexión? Imagínense si ustedes quieren ir a un lugar, ¿sí? Ahora en nuestros días, ¿qué usamos? Usamos el Waze, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Waze? Traza una ruta o un circuito entre origen y destino, ¿cierto? Bien. Entonces, eso sería un protocolo orientado a conexión. Es decir, yo antes de salir de mi casa tengo una ruta y ya planeé por dónde ir, ¿sí? Ahora, en un protocolo no orientado a conexión es simplemente no tengo una ruta, solo me voy a ir y si llego, buena onda, y si no llego, lástima. ¿Sí? Por lo tanto, no es seguro. ¿Sí? Se le considera un protocolo de máximo esfuerzo. En inglés, best effort. Ahora, ¿por qué best effort? Porque va a ser la lucha por llegar, pero si no llegó, lástima. ¿Sí? Hubo error de paquete, lástima. Pero no llegó a mi paquete, lástima. Entonces, es irónico que sea IP el protocolo más utilizado en la red si no es seguro. Pero en realidad, todas estas características, ¿sí? Realmente no son las más importantes de IP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas características las podemos resolver con otros protocolos en otras capas. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que realmente nos sirven de IP? La parte de direccionamiento, ¿sí? Y la parte de que es independiente del medio de transmisión. Y solo con eso, prácticamente, ya IP nos echó a la bolsa. ¿Sí? Entonces es como decirles, o sea, tenemos un carro, el carro por lo menos tal vez no tendrá por fuera lo que nosotros queremos, pero el motor tiene galleta, tiene potencia, o al revés, ¿verdad? Ahorita en nuestros dorados tiempos es súper económico, entonces tal vez no es muy bonito por fuera, pero es económico, entonces ya con eso nos convenció, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con IP. No tendrá algunas características buenas, pero las características que son importantes, que es el direccionamiento y la independencia del medio de transmisión, ya con eso estamos hechos, ¿sí? Entonces, al igual, ¿sí? Al igual que en capa 2, ¿sí? Va a haber un encabezado de capa 3 y viene la parte de datos, que es información que viene de capa 4, de capa 5, 6 y 7. ¿Sí? El encabezado IP, aquí eran las características que les decía, ¿sí? Tiene esta estructura. ¿Sí?
Y con esto voy a terminar. Aquí me voy a quedar. Si ustedes ven acá, este es IPv4. Ay. Y este, por ejemplo, es IPv6. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre IPv4 y IPv6? ¿Qué podemos hacer de contemplar estas dos a la par? Si ustedes notan, IPv6 tiene menos campos, ¿cierto? IPv4 tiene muchísimos más campos. ¿Por qué IPv4 tiene más campos que IPv6? Porque la longitud de la dirección es diferente. ¿Sí? Entonces imagínense, si hubiéramos mantenido todos estos campos para IPv6, entonces el paquete sería más grande. Si el paquete fuera más grande, entonces tendríamos que cambiar todos los procesos de capa 2, de capa 4, de capa 5, de capa 6 y de capa 7. Hubiésemos tenido que cambiarlo absolutamente todo. Entonces dijeron, no, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Vamos a hacer algo equivalente en dígitos hexadecimales y entonces vamos a quitar campos que no son tan necesarios para darle espacio a la dirección IP origen y la dirección IP destino. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Estamos? Preguntas. Bueno, entonces me voy a quedar aquí. ¿Sí? Con esto prácticamente ya avanzamos un poquito con el capítulo 8. ¿Sí? Todavía nos falta ver la estructura de las direcciones IP y esta parte. Y la vamos a ir viendo. Aquí hay el default gateway, la tabla de enrutamiento, ¿sí? Ruteo dinámico, ruteo estático. Entonces aquí vamos a ir viendo algunos conceptitos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener para la próxima clase, ¿sí? Y probablemente ya empezamos a ver el tema de subnetting y de VLCM para IPv4. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios.